Hola, este es mi tercer video. Le aviso por los interesados que no hayan visto los dos anteriores. El diputado Boric del Frente Amplio salió con una declaración pidiéndole a la izquierda que fuera más consecuente y que no solamente viera la paja en el ojo ajeno en materia de derechos humanos y responsabilidad y qué sé yo. En toda esta guerra que hay, ¿no es cierto? Y estos dedos apuntando culpabilidades por las violaciones a los derechos humanos, muy asociado al tema del Museo de la Memoria, y también al tema de la democracia, de ser democrático o antidemocrático, o dictatorial o qué sé yo, asociado al nuevo Museo de la Democracia que anunció el presidente Piñera. En ese sentido, yo quisiera, y volviendo al tema del Museo de la Democracia, quisiera dar algunas ideas a las personas que vayan a estar a cargo de diseñar y construir ese museo. Y para esos efectos he estado escudriñando en informaciones que ya están bastante, informaciones históricas, llamémoslo así, que pueden estar un poquito viejas quizás para las juventudes que hoy día contemplan el acontecer nacional. Pero acá encontré algunos extractos, o hice algunos extractos de entrevistas hechas a personeros de izquierda y que quiero leer. Voy a leer solamente una parte corta para que por favor no se asusten ustedes. Tratar de hacer este video lo más corto posible. El primero, don Luis Guastavino, que lo más viejito nos recordaremos, era un diputado comunista muy destacado, digamos, que normalmente salía mucho en televisión, en los debates, porque era un tipo con mucho fuste, era un profesor, entiendo que de una persona de la zona donde estoy viviendo vivo, yo acá en la quinta región. Y en una entrevista al Mercurio de hace 15 años o una cosa así, una entrevista bastante larga, pero quiero leer un extracto. Decía: no puedo dejar de pensar en cómo fue posible que yo proclamara el fin del mundo empresarial. No concibo ahora que eso se me haya ocurrido. La lucha de clases, el fin de una clase por otra. Y lo que se postulaba, aunque fuera con vino tinto y empanada. Para los que no sepan esto, Salvador Allende, cuando hablaba de su gobierno revolucionario, decía: esta va a ser una revolución con sabor chileno, con sabor a vino y a empanada. Y eso quedó muy pegado. Aunque al final no había dónde encontrar ni vino ni empanada en el gobierno de Allende, pero en fin. En la Unidad Popular se postulaba honestamente el socialismo, donde no iba a haber sino una educación. Eso se llamó, en un proyecto que se llamó la ENU, la Escuela Nacional Unificada. Y una televisión, claro, el canal nacional iba a ser el único canal, controlado por supuesto por la izquierda. Por lo más parecido a lo que pasa hoy día. La izquierda, hoy día hay muchos canales, pero la izquierda los controla casi todos. Es cosa que es bien increíble la vuelta de la vida. Yo me detengo acá haciendo paréntesis entre lo que leo, porque se me viene a la cabeza que si usted hay que ser franco, vea usted por ejemplo CNN, una cadena norteamericana. ¿Y quiénes son los que dictan ahí cátedra y editorializan y pontifican ahí con gran, ¿no es cierto?, como los dueños de la verdad y la moral? Un señor Matamala que es completamente izquierdista y sesgado. La Mónica Rincón no lo hace tan mal, aunque yo la encuentro un poquito, bueno, es más demócrata cristiana, me imagino yo como la hermana. Vámonos al, qué sé yo, el amigo. La mayoría de los periodistas en Chile son de izquierda, ¿para qué estamos con cosas? De hecho, han hecho una carrera política bastante buena. En las últimas elecciones estaba este señor Guillé, que en una época fue presidente del Colegio de Periodistas, y está esta otra, la Bea, no sé cuánto, a mí se me olvidan los apellidos, no es que la Bea le decían, Beatriz creo que se llamaba.
Usted vea quiénes son los periodistas en Chile, quiénes son los presidentes del colegio de periodistas, y creo que hoy día es una comunista. Esa es la triste realidad es que en Chile los periodistas son en un 99%, 95% son de izquierda. Y no lo ocultan, o sea, usan sus posiciones, los medios de comunicación para como plataforma, ¿no es cierto?, para difundir sus ideas de izquierda. Esa es la verdad. Bueno, en todo caso, en la época de UP, según la confesión del propio Guastavino, la idea es que iba a haber una televisión, un diario, una filosofía, un partido único, todo lo que ocurría en el socialismo real. Porque eso es lo que ocurre en los países socialistas, que van quedando dos nomás o tres, no sé. En Cuba, por supuesto que hay un solo diario, que el Granma creo que se llama, un solo canal de televisión, una versión única y oficial de todo. Eso es lo que se llama lo mismo en Corea, y así era antes, en los países de la órbita soviética, es lo que se llama un régimen totalitario. De ahí viene, la palabra lo dice todo, ¿no es cierto? Que es un régimen totalitario. O sea, la dictadura es total, se meten hasta en el último resquicio y la libertad humana queda relegada a ninguna parte. La Unión Soviética cayó después sin que llegara un solo tanque, dice. Gorbachov abrió un poco las ventanas y el ventarrón de la libertad, que nunca fue resuelto por el socialismo. Entonces, Guastavino, como muchos de izquierdosos, digamos, de los tiempos del UP, en un momento dado decidieron reconocer lo que tendría que haber reconocido siempre. Sí, según ellos, el socialismo nunca resolvió el problema de la libertad. O sea, el hecho de que el socialismo y la libertad son como el agua y el aceite, no se mezclan. Mientras más socialismo, mientras más estatismo, menos libertad humana. Es casi matemático. Entonces decía, el ventarrón de la libertad, que nunca fue resuelto por el socialismo, entró a raudales. Pero ustedes decían que esto era la libertad para morirse de hambre, le pregunta a la periodista. Exactamente, porque todo esto va lleno de discursos muy elaborados. La responsabilidad que yo siento ahora es enorme. Chile está cargado de responsabilidades, pero yo respondo por las mías. ¿Cuál es su responsabilidad?, le pregunta la niña. Yo instigué, yo hacía discursos incendiarios con esta utopía. Yo levantaba a la gente, organizaba juntas de vecinos, sindicatos, poblaciones, estudiantes, para la consecución de este logro, que honestamente creía esplendente, una palabra que debe ser, eres profesor, así que yo reconozco que no la conozco, el esplendente. Es una responsabilidad tremenda. Yo no tengo nada que ver con un acto de sangre, dice, pero murió mucha gente y tenemos una responsabilidad que no solo cabe sobre el gobierno militar. La política que nosotros llevábamos en los tiempos finales, esta ideología que yo sustentaba, iba inevitablemente a un choque que iba a producir efectos tremendos. Me siento profundamente y sigue. Yo recomiendo a los responsables de organizar, de armar este asunto del Museo de la Democracia, que recojan estas cosas, ¿no es cierto? Que ojalá que esto no caiga en manos de algún historiador de los chilenos que son, para mi gusto, muy pajeros, y que se vayan a las fuentes, y que, ¿no es cierto?, se recojan esto junto con otra cosa. O sea, ¿qué pasó con la democracia en Chile? Y por lo menos un proceso que venía de antes del año 70, cuando llegó Allende al poder. Esto fue, como quien dice, ya una culminación de un proceso bastante anterior. Está mezclada ¿no es cierto?, la Revolución Cubana, toda la lucha que había en la Guerra Fría, en fin, fue un proceso complejo, pero que a Chile, obviamente, la democracia chilena reflejó y fue afectada tremendamente por este tema, digamos, por las circunstancias. ¿Ok? Después acá hay otro. Hay muchas cosas. Yo soy un mero aficionado acá, ad honorem, pero quiero hacer mi pequeño aporte. Por ejemplo, acá dice, el ex senador socialista y ex subsecretario del presidente Allende, José Antonio Viera Gallo, sintetizaba al gobierno de la Unidad Popular con la antigua sentencia: sembramos vientos y cosechamos tempestades.
Nadie está diciendo acá que se justifican las violaciones a los derechos humanos, nadie. Pero uno tiene que entender, nosotros somos animales, el ser humano es un animal. Y que si usted en ciertas circunstancias, bueno, se generan ciertas situaciones en las cuales hay responsabilidades. Si usted incita a un clima de odio permanente, además hace creer a medio mundo de que está a punto ya, que tiene un poder inmenso, porque ¿no es cierto? Esto era la unidad popular, el socialismo era muchos decían es un camino irreversible, y el lenguaje de las armas y la prepotencia y el comando ¿cómo se llama? La Ramona Parra y la esta. Había una prepotencia que ya la estamos recién viendo ahora. Ahora, la prepotencia de la izquierda en Chile hoy día es un pálido reflejo, pero lo que había en aquellos años, en los cuales yo, como soy viejo, los viví. Yo estaba en la universidad, porque yo nací en el año 51. Es decir, la prepotencia de la izquierda, en que se sentía, digamos, protagonizando una revolución, ahí tipo poco menos que tomándose el palacio de invierno en Rusia. O sea, realmente era una cosa... Entonces eso genera eso genera anticuerpos. Y los mismos militares, después del golpe, andaban todos los días, uno veía las patrullas que salían todos los días se ponían acá una banda de una tela que todos los días cambiaba, porque tenían duda de cuáles eran los regimientos que eran oficialistas y cuáles no. Ellos tenían calculado que podía haber una guerra civil. Y de hecho había generales como el general Prats, que fue después asesinado en Buenos Aires, que Allende lo tenía en el bolsillo. Lo mismo el almirante... Cuando vino el golpe, el almirante no era Merino, era uno que estaba más arriba, que también porque Allende se los empezó a trabajar a todos estos gallos, a engrupirse, los puso de ministros y los convidaba este tipo. Entonces había una sensación de que podían enfrentarse, ¿no es cierto?, en un momento dado. Y por eso que también una de las razones de que se cometieron muchos excesos. O sea, hay quizás un temor de que si no aplacaban esto con gran brutalidad, se podía generar una guerra civil. Pero, vuelvo a decir, don José Antonio Vera Gallo reconoció, dice, sembramos viento y cosechamos tempestades. Es que es un dicho milenario quizás. Otro, Patricio Ales, que ha sido, como se dice, parlamentario por muchos periodos. Ya no sé si sigue de diputado del PPD, entiendo, porque eso también... se salió del Partido Comunista, pero era comunista por mucho tiempo. Indicó que durante el gobierno de Salvador Allende muchos contribuimos a crear situaciones de conflicto porque menospreciábamos la democracia formal de los años 70. Eso se decía, si se hablaba de la democracia burguesa. El propio Allende decía, obtuvimos el gobierno, ahora tenemos que obtener el poder. Lo decían abiertamente. Incluso hay la famosa declaración que hizo la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, declarando al gobierno de Allende fuera de la ley. Establece, dice, el primer párrafo, dice, me lo acuerdo de memoria, que dice algo así como: es evidente que el actual gobierno estaba haciendo todo lo que está en sus manos para poder obtener el poder total. Se ha saltado toda la institucionalidad, y es obvio que se quieren, con esa prepotencia y esa seguridad en que la historia les pertenecía, ¿no es cierto?, empezaron a armar una serie de organismos sediciosos que no estaban contemplados en la institucionalidad, y lo decían desenfadadamente, y como lo dijo el propio Allende, ellos habían ganado el gobierno, pero ahora querían tener el poder total. Reconoció esto Ales siempre, reconoció como una responsabilidad personal y de partido, entre comillas, haber querido luchar para terminar con la pobreza, tapándome un ojo para no ver las barbaridades que en nombre de la izquierda se cometían en el mundo entero, cierre comillas. Acá el último recorte que tengo acá, Antonio Leal, también, que fue parlamentario por varios periodos del PPD, entiendo que ahora está de director de Televisión Nacional, sostuvo que el error de esa época fue haber radicalizado las situaciones con sectores que apoyaban el modelo cubano, apoyaban la guerrilla
y desconfiaban de ganar por medio de elecciones. Bueno, a eso se está refiriendo al MIR. Yo también en algún momento, con toda modestia, escribí una serie de cosas que, como contaba en el primer video mío hace muchos años, yo estuve por un buen tiempo escribiendo unas columnas semanales, comentario semanal político, comentario político semanal. Después, en algún momento, junté algunas de esas cosas que escribí y armé una especie de manual, donde hay, entre otras cosas, bastante también historias, ¿no es cierto?, recopiladas sobre aquel periodo y el posterior también, y las peleas que se han dado en el tema de la libertad de educación, que me interesa especialmente, y otros temas también, los subsidios, en fin. Y para quien quiera ahondar en conocer estos pensamientos, y aunque sea usted de izquierda o no comulgue con lo que yo le hago, puede interesarle, creo yo, porque está hecho sin otro ánimo que divulgar mis propios pensamientos al respecto. Y entonces he puesto acá abajo, ¿no es cierto?, como se dice en la descripción de este video, hay un link para poder bajar ese compendio, como quien dice, donde hay bastante información, particularmente sobre el periodo de Allende. Eso es nomás. Muchas gracias por ver este video.